Buenas noches, hermanos, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, pues la infamia se sigue instaurando en la Roma pagana, que no es la Iglesia Católica. ¿Recuerdan ustedes aquella pintura que ustedes tienen en pantalla cuando cuando la Revolución Francesa triunfó y llevaron a la mismísima catedral de Notre Dame a la diosa de la razón, y aparecen ahí los masones pisando el crucifijo de nuestro Señor Jesucristo? Pues eso es exactamente lo que está pasando en estos momentos en Notre Dame. Otra vez la infamia está llegando a la ciudad luz. ¿Por qué? Porque están prohibiendo la misa tridentina. Este documento de Francisco está haciendo estragos en la capital de Francia, y ahora en otra diócesis están prohibiendo ahora la misa tridentina, que ya llevaba más de 10 años llevándose a cabo por jóvenes sacerdotes, por jóvenes católicos. Había ahí muchas promesas, había muchos frutos de cristianismo que ahora son privados de la libertad religiosa por la mismísima Iglesia Católica, que se dice amante de la libertad de todas las religiones, y de todas las religiones menos de la católica. Pero vean ustedes también lo que publica Así Prensa, este medio masónico vendido que es la fuente oficial del Vaticano. Dice en el día de San Cupertino, el santo que volaba, y que sí volaba, hermanos, pues aparece el testimonio de este pseudo sacerdote católico que dice, pues quizás sí voló, quizá no voló, poniendo en duda los milagros de ahora de los santos de la Iglesia Católica. Pero esto es solamente una continuación de lo que tantas veces decía Francisco sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cuando decía que la multiplicación de los panes, primero en Santa Marta y después en otras audiencias, decía que no hubo multiplicación de los panes por parte de nuestro Señor Jesucristo, que simplemente el compartir. Esta ha sido siempre, hermanos, desde el Concilio Vaticano II, la tez, es decir, es el color de estar negando todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, de estar negando el testimonio de los santos de la Iglesia Católica. Pero hermanos, yo les quiero leer en este video esta carta que escribe San Atanasio, que la escribió en el siglo IV, hermanos, pero está ocurriendo exactamente lo mismo en estos momentos con este falso pontificado de Francisco. Cuando Arrio negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que está ocurriendo ahorita, porque Francisco también dice que Jesús no es Dios, que ni hace milagros, simplemente se refiere a él como lo hacen los protestantes. Cuando habla del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, simplemente le dice Jesús, como le dicen los protestantes. Él no le dice Dios, no le dice nuestro Señor Jesucristo, no le dice el Redentor, no le dice el Salvador, simplemente le dice Jesús. Y cuando va con los musulmanes, lo rebaja al nivel de un simple profeta, y cuando va con los judíos ya ni siquiera lo menciona, hermanos. Bueno, ¿qué dice San Atanasio? Esta carta es espectacular, hermanos. Es cuando dice, no se preocupen, ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe. Que Dios os consuele, dice San Atanasio. He sabido que no solo os entristece mi exilio, sino sobre todo el hecho de que los otros, es decir, los arrianos, entre paréntesis mío, hoy los modernistas, se han apoderado de los templos por la violencia, y entre tanto vosotros habéis sido expulsados de esos lugares. Ellos entonces poseen los templos, vosotros en cambio la tradición de la fe apostólica. Hermanos, no os desesperéis. ¿Por qué? Porque nuestra fe es realmente la Iglesia Católica, ya no son los templos. Continúa San Atanasio. Ellos consolidados en esos lugares, paréntesis mío, los modernistas, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. Confrontemos pues qué cosa sea más importante, el templo o la fe, y resultará evidente desde luego que es más importante la verdadera fe, dice San Atanasio. Por tanto, continúa el santo, ¿quién ha perdido más,
¿O quién posee más, el que retiene un lugar o el que retiene la fe? El lugar ciertamente es bueno, supuesto que ahí se predique la fe de los apóstoles. Es santo si ahí habita el santo. Vosotros sois los dichosos que por la fe permanecéis dentro de la iglesia. Descansáis en los fundamentos de la fe y gozáis de la totalidad de la fe que permanece inconfusa. Por tradición apostólica ha llegado hasta vosotros y muy frecuentemente un odio nefasto ha querido desplazarla, pero no ha podido. Al contrario, esos mismos contenidos de la fe que ellos han querido desplazar, los han destruido a ellos. Es esto un efecto lo que significa afirmar: tú eres el Hijo de Dios vivo, por tanto, nadie prevalecerá jamás contra vuestra fe, mis queridos hermanos. Y si en algún momento Dios os devolviere los templos, será menester el mismo convencimiento, que la fe es más importante que los templos. Efectivamente, aquí ya se habían perdido los templos en el siglo IV. No es la primera vez que ocurre, ya se han perdido otra vez los templos, se ha perdido la Basílica de San Pedro, se han perdido los templos más importantes de Roma, de Italia, de México, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa. No se diga de China, hermanos, estamos perdiendo todos los templos, por eso es tan importante permanecer en la fe católica. Les quiero mencionar este texto de la palabra de Dios que dice que no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces, en estos momentos, cada uno de nosotros que guardemos la fe católica somos el templo del Espíritu Santo, pero como decía San Pío X, hermanos, es sin ningún error doctrinal, porque si nos adherimos voluntariamente o por miedo o por callar a uno de estos errores doctrinales, entonces estaremos cayendo en apostasía. Si ustedes se fijan bien en el siglo IV y lo que ocurre hoy mismo es una herejía. Pero San Pío X le llamaba de una forma muy particular y muy correcta. El modernismo es la suma de todas las herejías. Efectivamente, hermanos, lo que ocurre hoy es lo más grave que puede hacer. Es un conjunto de todas las herejías habidas y por haber. Desde que inició la guerra contra la Iglesia Católica, el protestantismo, la masonería, y ahora todo está unido y junto en Roma y en el Vaticano traidor. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Pues rezar el Santo Rosario y también estar rezando las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo, el Rosario de las Santas Llagas. Hermanos, estamos en contacto, hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.